Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver lo que corresponde a homeostasis celular. ¿Podrías leer el primer párrafo, por favor, Daniel? Las relaciones metabólicas se ajustan para mantenerse más o menos constantes. Esto significa que los mecanismos químicos se llevarán a cabo sin ser afectados por el medio externo. Bien, gracias. Aquí viene algo. No va a haber una afectación en nuestra célula. Gracias a esto. Sophie, ¿podrías leer el siguiente párrafo? La homeostasis consiste, por lo tanto, en mantener las condiciones internas del organismo lo más estables que sea posible, obteniendo el mayor rendimiento. Bien, gracias. Eso es lo que va a hacer la homeostasis, mantener nuestras condiciones internas, es proteger. Recuerden, como si tuviéramos esta parte de la membrana, nos va a ayudar a proteger lo que esté dentro y lo que está funcionando. Bien, ahora les voy a compartir un video que nos explica un poquito más esta parte de homeostasis. ¿Ya la pueden ver? Ya, profe. Sí, Bien. profe. Si te es útil este video, dale pulgar arriba. Comunicación celular y homeostasis. El funcionamiento adecuado de una sociedad depende de la comunicación, la cual es un intercambio de información entre individuos. Así como los humanos nos comunicamos unos con otros para que la sociedad funcione, las células de un organismo multicelular deben de comunicarse para que éste funcione. Como en toda comunicación, debe de existir ciertos elementos, los cuales son un emisor, que es el que se encarga de transmitir el mensaje, un receptor, que es a quien va dirigido el mensaje, un mensaje, que es en sí lo que se está comunicando, un canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje, una respuesta que puede ser evocada en el receptor por el mensaje recibido. En la comunicación celular también se encuentran estos elementos. Sin embargo, al receptor se le conoce más como célula blanco o diana, como si se tratase de un tiro al blanco. Y al mensaje se le conoce como señal. En la comunicación verbal entre humanos, el mensaje llega a los oídos del receptor. En las células, la señal llega a los receptores de la célula blanco. En los organismos multicelulares existen cientos de señales que se pueden unir a un receptor. Estas pueden estar constituidas de aminoácidos, nucleótidos, derivados grasos e inclusive gases. Sin embargo, para hacer más fácil su estudio, se pueden clasificar en hidrofílicas, poca afinidad a las grasas, e hidrofóbicas, mucha afinidad a las grasas. Hay que recordar que la membrana plasmática está constituida en su mayoría por grasas, por lo que las señales hidrofílicas no pueden penetrar la membrana. Sin embargo, las señales hidrofóbicas pueden penetrar fácilmente. Por esta razón, vamos a encontrar de forma general dos tipos de receptores. En la mayoría de los casos, los receptores son proteínas transmembranales en la superficie celular. A estos se van a unir las señales hidrofílicas. En otros casos, el receptor es una proteína intracelular que se activa cuando la señal hidrofóbica entra a la célula. En cuanto a la célula emisora, estas van a poder almacenar los ligandos hidrofílicos en vesículas para liberarlos posteriormente cuando necesite emitir la señal. Sin embargo, ya que los ligandos hidrofóbicos atraviesan fácilmente la membrana celular, estos serán producidos conforme se vayan necesitando. En cuanto al canal que usa la señal para llegar a la célula blanco, existen varios tipos dependiendo de la distancia que recorre el ligando. Si estos actúan como mediadores locales afectando solo a las células que se encuentran alrededor de la célula emisora, esta señalización se llama paráclina. Varias moléculas pueden permanecer unidas a la superficie de la célula emisora e influenciar a la célula blanco por contacto directo. A este tipo de señalización se le conoce como dependiente de contacto. En los complejos organismos multicelulares, a menudo se requiere que la señal llegue a partes remotas del cuerpo. Esto lo puede hacer por dos vías. La primera es a través de fibras nerviosas con largos axones que permiten contactar a estas células blanco distantes. A este tipo de señalización se le conoce como sinapsis y al ligando como neurotransmisor. Este es liberado del botón sináptico una vez que una corriente eléctrica recorre todo el axón. Otra forma de alcanzar estructuras distantes es liberando el ligando al torrente sanguíneo, permitiendo que llegue a las células blanco, se encuentren donde se encuentren. A estos ligandos se les conoce como hormonas y a la señalización como endocrina.
Todas las células del organismo están expuestas a cientos de diferentes señales. Cada una de estas señales puede inhibir o estimular una función. La célula blanco tiene diferentes receptores que le permiten responder a diferentes señales. Esta gran variedad de moléculas trabajan en diferentes combinaciones regulando la respuesta de cada célula, por lo que algunas pueden crecer y dividirse, mientras otras se diferencian en un tipo diferente de célula, e incluso pueden llevarla a cometer suicidio, a lo que se le conoce como apoptosis. Todas estas señales y respuestas están conectadas entre sí para poder mantener la estabilidad del medio interno a pesar de los cambios que se pudieran dar en el medio externo. A esta estabilidad se le conoce como homeostasis, ya que esta estabilidad no es rígidamente constante y puede fluctuar dentro de ciertos márgenes. Se considera que la homeostasis es un equilibrio dinámico. El cuerpo tiene un mecanismo por el cual regula los valores de las variables y las mantiene dentro de cierto rango. Este mecanismo es dependiente de la respuesta del sistema de células blanco e interactúa con las células emisoras. A este mecanismo se le llama retroalimentación y puede ser positiva cuando se fomenta la señalización o negativa cuando se busca disminuir o desaparecer la señal. La retroalimentación negativa es el principal mecanismo de la homeostasis. Este mecanismo tiene un sensor que detecta el cambio en las condiciones internas y manda una señal a un centro de control, el cual a su vez manda una señal para que se normalicen las condiciones. El sensor se desactiva por lo que la señal cesa. Un ejemplo de retroalimentación negativa es la regulación de la temperatura corporal. El sensor y el centro de control para la temperatura se localizan en el cerebro, en un área llamada hipotálamo. Cuando la temperatura se eleva, el centro de control envía una señal para que los vasos sanguíneos de la piel se dilaten. Esto hace que una mayor cantidad de sangre fluya cerca de la superficie corporal, donde se puede perder calor con mayor facilidad. Además, el sistema nervioso activa a las glándulas sudoríparas para producir sudor. Este se evapora y hace que se pierda aún más calor. Si el cuerpo comienza a enfriarse y acercarse a los niveles inferiores de temperatura, el centro de control envía señales para que se constriñan los vasos de la piel para conservar el calor. Si la temperatura continúa descendiendo, el centro de control envía impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos para que hagan temblar al cuerpo, lo cual genera calor. Cuando la temperatura se encuentra dentro de rangos normales, el centro de control es inactivado. Si este sistema llegara a fallar, se obtiene fiebre. Un ejemplo de retroalimentación positiva es el parto. Durante al presionar el feto contra el cuello uterino, los receptores de presión envían señales a la hipófisis, la cual secreta oxitocina. Esta hormona provoca contracciones uterinas. Entre más presión haya en el canal del parto, mayor oxitocina se secretará y por consiguiente, mayor será la fuerza de contracción del útero. Esto se observa hasta que el nuevo ser haya nacido y ya no presione más el canal del parto. De vez en cuando se observa que estos mecanismos fallan causando un desequilibrio en la homeostasis y por consiguiente da paso a una alteración o enfermedad. La homeostasis depende no solo de la comunicación intracelular, sino de que esta comunicación sea óptima. Bien, jóvenes. ¿Me podrían decir si pueden ver la página siguiente, irritabilidad celular? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Esta parte, por favor, ¿la podrías leer, Sofi? La irritabilidad celular o sensibilidad celular es la capacidad que tienen las células de los seres vivos para percibir uno o más estímulos y responde a estos. Podemos entender mejor estos conceptos con un ejemplo clásico. Cuando un organismo se enfrenta a un cambio extremo, como por ejemplo un incremento de la temperatura, la célula de su cuerpo reacciona a este incremento alejándose de esta condición potencialmente peligrosa. Gracias. Aquí, si se dan cuenta, la irritabilidad celular tiene relación a lo que está haciendo también la homeostasis, que es una parte de protección. Bien. Esta parte, cuando nos referimos a un estímulo, ¿lo podrías leer, por favor, Omar? Cuando nos referimos a un estímulo, estamos hablando de aquellos cambios en el medio ambiente celular que modifican la actividad de las células.
Estos cambios de las células son los que definimos como las respuestas internas o externas. Bien, gracias. Recuerden que entonces homeostasis en este caso nos ayuda a proteger la parte interna de las células, ¿cierto? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Bien, gracias. Los estímulos. ¿Puedes leer, por favor, Luz? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Los estímulos pueden ser internos, debidos a cambios propios o inherentes a la célula, o externos, provocados por factores bióticos o abióticos, como por ejemplo variaciones en la intensidad lumínica, en la temperatura y la humedad, entre otros. Gracias. Aunque es un concepto poco familiar en los textos científicos, la irritabilidad celular se puede considerar como la forma de los seres vivos o de células de mantener el equilibrio o la homeostasis interna tras la recepción de distintos tipos de estímulos. Recuerden, esto va muy relacionado, irritabilidad, homeostasis. Bien, algunos autores describen la irritabilidad como la forma que tienen las células para prevenir el daño o la destrucción que puede sufrir su material genético a causa de algún elemento interno o externo, lo que las hace capaces de sentirlos y responder a estos. Bien, en este caso nosotros tenemos de los tipos de movimientos en las células causadas por irritabilidad, tenemos taxismo, que este es el de los más importantes. ¿Lo podrías leer, por favor, Marta? Profe, el taxismo Sí. el taxismo implica el movimiento de una célula completa de un lugar a otro en respuesta a un estímulo determinado. Son movimientos lentos y según la dirección en relación con el estímulo, pueden ser positivos hacia la fuente del estímulo o negativos en dirección contraria a la fuente del estímulo. Son comunes en los organismos unicelulares y en los animales invertebrados. El ejemplo más representativo es el de las euglenas dirigiéndose a la luz. Gracias. Ahora, nazismo, ¿qué es la respuesta nástica? ¿Lo podrías leer, por favor? Ana. Buenas tardes. Este tipo de respuesta se refiere al movimiento de algunas partes del cuerpo de las plantas, también como respuesta a un estímulo determinado. Se diferencia de otras respuestas en que son movimientos rápidos y no necesariamente tienen que ver con movimientos por crecimiento. Un ejemplo de nastias en plantas es el cierre abrupto de las hojas de las plantas carnívoras o el cierre de las hojas mimosas púdicas tras el roce de algún animal. Bien, gracias. Topismo, ¿lo podrías leer, por favor? Iván. Se trata de movimientos direccionales que buscan alejar o acercar a los organismos en relación con el estímulo que reciben. Para algunos organismos, especialmente para las plantas, los tropismos se definen como respuestas de crecimiento, mientras que para otros son solo de movimiento corporal. Bien, gracias. Ok, aquí tenemos las referencias donde sacaron la información. El único que faltó de los que nosotros estamos estudiando es ciclosis, el cual nos dice que es donde se aprecian movimientos citoplasmáticos que reciben el nombre de corrientes rotatorias, las cuales podrían ser originadas por estímulos térmicos, químicos o luminosos provenientes del exterior y que provocan que el contenido citoplasmático se mueva. También hay movimiento citoplasmático que ayuda a las vacuolas a moverse y transportar sustancias. Bien, voy a dejar de compartir, jóvenes, y detengo la grabación.